No les voy a repetir el partido. ¿Qué tal estamos, señoras y señores? Muy buenas noches. Hoy un poquito de retraso en nuestro horario habitual. Hombre, como Popular Televisión les podía privar a ustedes de ese partido de fútbol, y entonces hemos tenido ahí un comité de sabios y hemos decidido retrasar un poquito nuestro programa, que normalmente va a las 9, pero que hoy jueves va a las 11, precisamente por eso. Porque ha habido fútbol y entonces lo que queremos es que ustedes puedan interactuar. La gran pregunta que tenemos en estos momentos en Cantabria, yo hasta a la saciedad, les voy a presentar dentro de instantes a nuestros invitados, he estado hablando que a mí lo que me interesa desde hace años, cuál es el modelo que queremos para Cantabria. La realidad de Cantabria ya la sabemos, cada uno de nuestros invitados nos va a dar así someramente lo que ellos ven y lo que nosotros estamos, ¿por qué no decirlo?, también padeciendo, ¿no? Y quien más, quien menos ve que Cantabria no arranca. No arranca. No arranca. ¿Que hay buenas intenciones? Completamente convencido de ello. ¿Que a lo mejor hay que hacer más de lo que se está haciendo? También es cierto. ¿Que por qué no conseguimos, después ya de unos años, trasladar a la opinión pública a quien corresponda? Que esa es otra pregunta. ¿A quién corresponde trasladar a la opinión pública cuál es el modelo que queremos para Cantabria a medio y a largo plazo? Pues también es una pregunta. Hay un montón de preguntas. ¿Cómo va nuestra región? De verdad nos vamos a dedicar a que tengamos veranos parecidos al de ahora, a que venga Bertín y todas esas cosas, que está muy bien, a mí me gusta que venga Bertín, pero yo creo que Cantabria necesita algo más, como necesitan otras comunidades autónomas que están colindando con nosotros. A mí siempre he tenido claro, si nosotros no podemos investigar, porque no tenemos el dinero para investigar, pues hay una cosa, un deporte español, que es lo de copiar, cortar y pegar. Entonces, si sabemos nuestros vecinos del País Vasco cómo lo hacen, a lo mejor desde aquí, desde nuestro gobierno regional, o quien corresponda, tiene que ir al País Vasco y decirle, oye, ¿cómo estáis funcionando? Y entonces aplicar alguna de las políticas que puedan ser beneficiosas para Cantabria. Pero no crean ustedes que estoy hablando del País Vasco, también puedo hablar de La Rioja. Cuidado, La Rioja, parecido a nosotros, que están funcionando bastante bien. Navarra, están funcionando bastante bien. Saben que desde estas tertulias no es nuestro ánimo ser derrotistas, ni muchísimo menos. Nosotros lo que queremos es ver luz. Y entonces hoy tenemos en nuestro programa un comité de expertos, la florinata de estas personas que nos pueden dar solución a las preguntas que ustedes en estos momentos se pueden estar haciendo. Tengo a mi gran amigo y compañero Juan Arozamena. Muy buenas noches, Juan. Después de mucho tiempo, que yo lo sepa, por buena amistad que tenemos, está con nosotros Ángel Agudo. Muy buenas, Ángel Agudo. Hola, ¿qué hay? Bueno. Cerebro durante muchos años de cómo funcionaba Cantabria, hombre conocedor de mucha letra pequeña, que yo siempre que he tenido la oportunidad siempre la he admirado, siempre se lo he dicho públicamente a él, y cuando he tenido la oportunidad de saludarle digo, Ángel, a mí me pareces un fenómeno. Pero claro, de verdad, me pareces un fenómeno, pero todo eso que ponéis en práctica, que no haya ningún problema. Que no haya, porque a mí lo que me gusta es la letra pequeña. Muchas veces hay personas que dicen, no sé qué, el abogado, es que es inmoral, no sé, bueno, la moralidad depende de cómo, quién, para qué. A mí lo que me interesa es que toda la letra pequeña, que hay mucha letra pequeña, ingeniería financiera, a mí me encanta la ingeniería financiera, pero que salga bien. Si hacemos ingeniería financiera y luego tenemos líos, pues hombre, ya no sale bien. Y Ángel siempre fue un experto en, por lo menos era otra idea, ¿no? Otro rumbo de lo que quería para Cantabria. Otra cosa es lo que ha salido y lo que él vea por el camino que se ha ido quedando. Y luego encima, para unir a esta tertulia, fíjense ustedes, y me voy a acabar ya porque los programas son ellos y tienen muchas cosas que decirles, está Lorenzo Vidal de la Peña, presidente de la COE,
Este es mucho más amigo porque siempre compraba los coches a él, siempre los compraba, menos el último que se enfadó conmigo. Me fui a Madrid porque mi hermano trabajaba en la Renault y se lo expliqué, pero no me lo ha perdonado jamás. No, podemos enfocar a Lorenzo, ¿no? No me lo ha perdonado jamás. Y dice, ¿por qué no me las compró a mí? Y le tuve que explicar lo de mi hermano, que él lo sabe perfectamente, dónde trabajaba mi hermano en la Renault, total, que se quedó sin 10.000 euros. No me lo ha perdonado. No me lo ha perdonado jamás, no me lo ha perdonado jamás, pero bueno, seguimos, conservamos esa buena amistad. Presidente, muy buenas, Lorenzo. Muy buenas tardes. Un Lorenzo Vidal de la Peña que hace unas declaraciones que no son muy usuales, muy al uso de lo que es un presidente. Bueno, porque mucha gente decimos, joder, ¿por qué Lorenzo se mete en fregados? ¿Esa es la pregunta? Sí, una pregunta directa a ti, luego podemos emanar otro tipo de cosas. Sí, de verdad. Sí. Bueno, en primer lugar, como cliente, la verdad es que eras un desastre, lo voy a reconocer. Ojalá vuelvas y sigas siendo. Bueno, no me eches en cara los impagos, el cariño es importante. Que no da lugar en estos momentos. Pero, Lorenzo, tú, desde que llevas como presidente, lo que piensas, lo que has madurado, siempre lo has exteriorizado. Pero eso, hay veces para un presidente que te puede jugar malas pasadas, te puede cerrar puertas. Es como el otro que dice no, no y no. Si tú dices no, no y no, no hay salida. Eso no es un buen negociante. O sea, tú cuando haces una negociación y dices, Claudio, no, no y no, pues negocias muy mal, no sabes negociar. Digo porque así hilamos un poquito la política con la mesa. Me parece genial, pero yo no he dicho que no, no y no a nada. Y de hecho, yo lo que tampoco voy a hacer es cambiar como forma de ser para obrar de otra manera, y lo que tampoco voy a dejar de hacer es decir lo que pienso, si realmente lo pienso, ¿no? Ahora, lo que tampoco se puede hacer es sacar las cosas de contexto, y podemos analizar frases concretas si quieres, pero yo creo que habría que tratar el asunto en toda su extensión. Sí, pero Lorenzo, yo como eres médico no te voy a machacar, pero por ejemplo, que me venga así a la cabeza, cuando hablaste de la universidad, lo que dijiste de la universidad, después has hablado de partidos políticos, de personas físicas de partidos políticos, algunos de ellos que no lo entendías. El otro día salió en el diario Montañés, recuerdo, me parece que fue ayer, en el diario Montañés, cuando estuviste hablando de que no te parecía la persona más idónea, que no ficharías tú nunca al señor Blanco en Sodercan, y que a lo mejor eso te puede perjudicar más que beneficiar, más que una sinceridad que pongas tú. ¿Y la postura cuál debiera ser? ¿Estar callado o como mencionabas antes, fuera de cámaras, tener a alguien que diga las cosas malas en vez de decirlas tú? Lo que pasa es que si luego vas a pedir dinero a Sodercan, te van a decir que esperes. Vale, entonces... Si no lo has pedido ya. Vamos a ver, entonces, ¿de qué se trata? ¿De comprar voluntades? Porque si es por ahí, sí que no lo voy a entender nunca. Entonces, la realidad es la que es. Vamos a ver, y yo soy como soy, insisto, si me piden la opinión, la voy a dar. Equivocada o acertadamente, que me equivoco muchísimas veces, seguro, pero también es que hago muchas cosas y por eso me equivoco tanto, ¿no? Ahora, insisto, lo que no conviene es sacar las cosas de contexto. Cuando respondí a una pregunta de alguien de la universidad, fue a la pregunta que respondí. Cuando hice la declaración que hice en relación al otro tema, pues fue en ese contexto. Quiero decir, no hay que sacar las cosas de contexto. Si quieres hablamos de cualquier asunto y de cualquier tema y yo doy mi opinión y además claramente, siempre también con la información con la que cuento en cada momento, lo cual también es cierto. Lo que preocupa a la gente es que hablemos de que Cantabria está muy malita, es una realidad, o sea, que no se pongan paños calientes, ahí están, de verdad, salen las estadísticas. Además tuve la oportunidad yo en abril que me invitó Ángel Agudo al informe económico y social de Cantabria, donde participó Nicolás Sartorius, entre otros, estamos hablando del 15 de abril. Y fue de verdad un informe interesantísimo, pero un informe que desgraciadamente todos conocíamos. Allí estábamos todos atentos al informe y cualquiera que venga de otra comunidad autónoma y vea y nos esté escuchando el informe y dice, joder, ¿dónde me he metido? Porque dijeron la realidad de cómo estaba Cantabria. Y durante todo ese tiempo, llevamos ya un largo periodo de más de año y pico, que todas las visitas que tenemos a Cantabria, que hemos tenido a Cantabria, todas han sido personas que nos han venido a decir, Ángel, la situación que nos encontramos. Si eso ya lo sabemos, lo difícil, y ahí es donde entras tú, y donde tiene que entrar nuestro gobierno regional y más gente, es ¿qué va a pasar con Cantabria? ¿Cuándo vamos a arrancar? Y es una pregunta que me imagino también quiere hacer el presidente de la COE.
¿Cuándo vamos a arrancar más? ¿Cuándo vamos a arrancar más? La economía de Cantabria está creciendo poco todavía, pero está creciendo, va a crecer este año 2016, va a crecer en el año 2017, en un contexto como el resto de las comunidades autónomas y del conjunto de España y del conjunto de la economía mundial. Una economía mundial que a su vez tiene problemas, el Brexit nos va a traer problemas al crecimiento de la economía mundial, el comercio mundial está hacia abajo, no hacia arriba, no está tirando con la fuerza que tiraba hace tiempo, y esos son los contextos donde alguien tiene que analizar las cosas. España, Cantabria, digamos, tocó fondo en términos de crecimiento, o de crecimiento en este caso, en el primer cuatrimestre del año 2014, y desde entonces está remontando, pero todavía le falta mucho trecho para recuperar lo que había antes de la crisis. Antes de la crisis, la que está en el año 2008. Cantabria y a España todavía le queda un trecho, quizá a Cantabria un trecho un poco mayor, porque hay algunos aspectos que la hacen diferente en nuestra situación. Por ejemplo, en Cantabria tenemos un grave problema en el sector industrial, en su conjunto, que crece menos, o ha crecido menos, o ha decrecido más que el conjunto de la media española. En Cantabria tenemos un problema gravísimo de inversión pública y también de inversión privada, entre otras razones porque todavía el crédito está en negativo. El crédito para la inversión está en negativo. Y en Cantabria tenemos un problema derivado de un tirón del consumo un poco menor que la media española por dos razones fundamentales. Porque teníamos una posición de renta disponible por encima de la media española antes de la crisis y ahora la tenemos por debajo de la media española. Porque tenemos un nivel salarial que está por debajo de los niveles medios de esas comunidades autónomas que tanto aspiramos a parecernos. Tenemos un nivel salarial claramente inferior en ese terreno y tenemos una cobertura de desempleo todavía también más bajo, y todo eso hace que el conjunto del consumo no tire con la fuerza que tira en otras comunidades autónomas o en el conjunto del país. Todos estos elementos dibujan el panorama. Ahora bien, ¿se puede hacer algo? Se puede hacer algo. ¿Se tiene que hacer algo? Se tiene que hacer algo. Y yo creo que se tiene que hacer algo de la manera conjunta entre lo que es la iniciativa privada y sobre todo también el ámbito de lo público. El ámbito de lo público en el margen de su actuación. Cantabria tiene un presupuesto mal contado en términos públicos regional de 2.300, 2.400 millones de euros. La capacidad de inversión que tiene el gobierno de Cantabria en ese presupuesto ronda los 200 millones, está en la mitad de lo que era antes de la crisis y no se va a recuperar. Y no se va a recuperar porque en el año 2016 y 2017 y 2018 va a haber que hacer más ajustes como consecuencia del desfase de déficit que han cumplido el conjunto de las administraciones públicas. Hay 200 millones de margen de inversión, algunos de ellos ni siquiera eso, y tenemos que ver también que la inversión privada está en mínimos porque el crédito no está fluyendo. Y la inversión es la antesala del crecimiento y la antesala del empleo. Y mientras no haya inversión, no hay crecimiento y no hay empleo. ¿Qué puede hacer el gobierno? Marcar y pactar con los agentes sociales y económicos lo que deberían ser políticas de largo recorrido que deberían mantenerse en el tiempo. Algo que no ha sucedido, desgraciadamente, en los años anteriores. Por ejemplo, todo el mundo indica que un problema que tenemos en el sector industrial se deriva de una caída de los sectores productivos tradicionales que no han sido compensadas por nuestros procesos productivos que incorporen más tecnología, más conocimiento, más productividad. Lo que llamamos la inversión en I+D+I, que en el caso de Cantabria es muy baja esa inversión en el ámbito de lo privado. Bueno, Cantabria hizo un recorrido brutal en las anteriores legislaturas y ahora ha vuelto a caer de manera muy grave y por tanto recuperar ese terreno es clave, pero no se hace de la noche a la mañana y sobre todo tendría que tener una continuidad en el tiempo. Hay que apostar por la industria o por la economía del conocimiento. Y aquí había proyectos de muchísima envergadura que el anterior gobierno se los cargó. Pero porque quiso y porque tenía otras prioridades. Yo no cuestiono que se los cargara. Lo que creo es que no puso nada como alternativa. Se los cargó. ¿Vale? El papel, por ejemplo, en esa economía del conocimiento de la Universidad Pública de Cantabria y también en general de los estudios superiores de nuestra comunidad autónoma, yo creo que es clave. La Universidad de Cantabria no solamente es un sitio donde se enseña y se investiga, sino que tiene y debe ser un importante motor de la economía regional.
pero hay que, en ese terreno también, pues hacer lo que se hizo, un contrato programa que marque directrices a la propia universidad de qué se investiga, cómo se forma y demás a las generaciones que tienen que aportar conocimiento a la economía regional. Tenemos que hacer un esfuerzo, por ejemplo, en algo que son puntos fuertes de la comunidad autónoma. Yo creo que la industria, todo lo vinculado a la logística y el transporte, es un punto fuerte de la comunidad autónoma. Hay que hacer un proyecto que combine intereses públicos y privados en esa dirección. Sí que estarás de acuerdo que últimamente todo eso que tú estás pregonando, que me parece, los que nos estén viendo dirán, ¿qué razón tiene Ángel? No se está dando nada. ¿Cuáles son los temas que debatimos en el Parlamento? Y quiero dar paso, lógicamente, a Juan, que nos dé su punto de vista. ¿Cuáles son los temas? No. O sea, aquí estamos en tertulia, y lo que no quiero evitar es todo esto. ¿Cuáles son los temas principales? Cogemos la sesión plenaria de nuestro Parlamento, temas que tengan trascendencia a la opinión pública, estamos metidos con los himnos, con las banderas, con el fútbol, patatín y patatán, y lo que tú estás comentando no sale a la luz, porque lo que sale a la luz, lo que sienten los que vivimos en Cantabria, entre ellos vosotros que estáis aquí, es que precisamente no hay ese motor. Tú has dado una serie de planteamientos que son los que se tienen que hacer, que de momento no se están haciendo. A mí, si estuviera, algún día haremos un programa de la universidad e intentaré, espero que venga el rector, ¿no? Yo soy rector de la universidad y consejero con mi querido Ramón. Y veo que el 35% de los universitarios les preguntan qué quieren ser y que digan que quieren ser funcionarios, yo diría, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal, entre todos, yo no estoy poniendo culpas a nadie. Algo estamos haciendo mal cuando nuestra maravillosa ciudad, universidad, excelencia universidad, todos los calificativos que uno quiera, los chavales lo que quieren ser funcionarios. Es una cuestión que queda ahí en el aire. Juan, has escuchado a Lorenzo, has escuchado a Ángel, y tú te pongo en el papel de otros ciudadanos, ¿no? Bueno, bien, pero bueno. Y bien, pero estamos aquí para darles, ¿no? No, todos fueran como. No, yo voy a decir una cosa. Ángel es profesor, vamos a ver, y sabe muy bien de lo que habla, y se lo tiene muy aprendido, y fue 8 años consejero de Economía, y yo le conozco hace 40 años, y creo que está suficientemente preparado. La radiografía que ha hecho es exacta, pero eso creo que la sabe todo el mundo, los que nos escuchan y demás. El más técnico y sobre todo sabe diferenciar lo que son pilares de lo que no son, ¿no? Pero yo no analizaría este problema de qué vamos a hacer con la economía de Cantabria, cuál es nuestro futuro a medio y largo plazo, en este momento que es el peor momento para analizarle, como lo fue el año pasado. O sea, a lo largo de estos años de crisis, yo no pondría ahora, claro, estamos comparados con el 2008 de una manera, y claro, esta crisis ha sido tan gorda que a Cantabria le ha afectado tanto, y no quiero ser tan recurrente con la frase, Cantabria siempre tarda más en salir de lo bueno y siempre acaba de salir de lo malo también más tarde, ¿no? Que lo dice todo el mundo. Yo creo... pero no es verdad. Sí, pero es verdad. No, mira aquí los gráficos. No, pero es que ya he dicho que recurrente, que sí, no quiero apelar a la frase recurrente y que todo el mundo justifica, con eso parece que acaban de decir lo del Santo Grial, ¿no? Y ya está, o sea que estamos de acuerdo. Sí. Yo creo que el problema viene de antes, es decir, yo creo que nunca Cantabria, los propios cántabros, no digo los ciudadanos, digo los que tienen algo que ver en esto, como es la empresa que representa a Lorenzo, y aquí la política y la economía, que es lo que creo que debe llevar Ángel, tenía que haber venido mucho antes, ¿no? Es decir, aquí desde que el país empezó a cambiar, desde luego Santander y Cantabria no tiene nada que ver con la de hace 40 años, está clarísimo, hemos ido mucho por delante, pero España tampoco. Desde que aquí desapareció el obrero mixto, que tú y yo sabemos mucho de la zona de donde somos y demás, desde que aquí la industria en los años 70 y 80 se fue al carajo, con perdón, nunca se ha tomado en serio empresarios, políticos y, digamos, los agentes, los fácticos, es decir, la gente que puede mover, como han hecho el País Vasco, en Cataluña, en La Rioja, una serie de cosas, se han planteado en serio cuál es la forma, la economía ideal para Cantabria en una población de 500 y pico mil habitantes. ¿Qué ocurrió? Pues se acabaron las vacas, se acabaron una forma de entender las vacas, se acabó la industria, una forma de entender la industria, ¿no? Obreros, 3.000 obreros, 3.000, 4.000, 5.000. Y no se pusieron entonces los medios. Entonces no había la crisis que había ahora.
Esta es la peor crisis que ha habido desde la democracia, la peor. No tiene nada que ver con la que hubo en los años 70, con la del petróleo, él sabrá más datos seguramente, pero no tiene nada que ver. Nunca se ha hecho. Yo no creo, como tú has dicho, te quejas de que en el Parlamento se habla del lábaro y tal, que a mí me hace una gracia porque es cierto. Es decir, lo del Parlamento, yo creo que no haya ningún cántabro que le interese las conversaciones del Parlamento, ¿no? Pero tiene que ser una cosa de fuera del Parlamento. Yo no lo politizaría tanto, es decir, ¿cuál es el modelo productivo de Cantabria? ¿Cuál tiene que ser? Se tiene que haber hecho antes, pero no se hizo. Estamos donde estamos, completamente de acuerdo. Pues eso lo tienen que decir los empresarios. O sea, tú no puedes imponer por decreto de qué vamos a comer los cántabros a partir de ahora, cómo se va a estructurar esta familia económica, cómo se va a estructurar esta familia personal. Y eso es lo que nunca se ha hecho. Es lo que nunca. No puede llegar nadie al Parlamento, ni Miguel Ángel de Agudo, ni Miguel Ángel de Villa, ni Ángel de Agudo, y decir, a partir de mañana se come de estos señores, porque no puede, ni debe, y es una locura. Es lo que nunca se ha hecho. Aquí tengo un día Guillermo de la ESA viene aquí y dice no sé cuánto. El otro que has dicho tú, y nos pasamos toda la vida en el Hotel Bahía, en el Hotel Santemar, llenos de gentes que vienen y lo cuentan, pero yo creo que así no tiene que ser. Se tiene que reunir expertos que realmente analicen. Ya sé que la universidad lo hace, pero la universidad lo hace con las limitaciones que lo puede hacer. Ya sé que tú dices muchas veces, y mucha gente dice, no, la universidad tiene que ser una fuente de ingresos de la economía, colaboradora, cooperativa, con la empresa. Todo eso se hizo desde hace 15 o 20 años. Pero eso no es tan fácil. Al final, 570.000 habitantes, para que no baje la población y se potencie, se tendrá que estructurar regularmente para que esto vaya a más. Yo no sé cuáles son las soluciones. Pero desde luego no son los políticos, Ángel. Yo te prefiero a ti de economista que de político. Digo, para hablar de este tema, Es decir, si todo está politizado, y si esta reunión, imagínate que somos nosotros cuatro, cada uno representamos a un sector de la empresa y de la sociedad de Cantabria, y empezamos a decir, bueno, pues vamos aquí a sacar un estudio y demás. Y empezamos a hacerlo, yo no quiero la política para nada, yo creo que aportes tu experiencia y tu conocimiento sobre la estructura de Cantabria como está, como quiero lo mismo de Lorenzo, que conoce las empresas, que conoce todos los sectores, lo que se puede... No, me refiero, ¿qué es lo que no se ha hecho? Juan, perdón un segundo, mira, la modernización de un país o de una región tiene que contar y ser parte de la política. No podemos quitar el papel de la política, es clave. La orientación política es clave. Y lo importante es que esa orientación política, a poder ser en gran medida lo que son, digamos, propuestas de gran calado, de índole estructural de la economía y del modelo que dices tú de región, puedan ser consensuadas en el ámbito político, pero también en el ámbito, digamos, de las organizaciones sociales y patronales, porque son políticas que tienen que tener largo recorrido. Hay que orientar el camino, hay que compartir un objetivo y hay que diseñar un camino para que ese objetivo se pueda llegar y entre todos conseguirlo. Por ejemplo, tú dices, no se ha hecho nada. Yo no, vamos, el gobierno hicimos 2 planes de gobernanza. ¿Qué era el plan de gobernanza? Señores, ¿a dónde queremos llegar? Este es el objetivo. ¿Y qué medidas desde el ámbito de lo público queremos poner y qué medidas queremos hacer posible que los empresarios puedan sumarse a ese objetivo, porque creemos que es bueno para ellos como empresarios y para la región, porque hay que crear empresa para que genere riqueza y genere empleo y genere actividad en proyectos que necesitan el impulso público, el impulso de la política, porque si no, no se pondrán en marcha, porque necesitan, y acabo con esto, Lorenzo, que desde el ámbito de la política se convoquen a mucha gente, se junte mucha gente para un proyecto. Por ejemplo, empresas de distintos tamaños, de distintas dimensiones que se complementen. Por ejemplo, en el ámbito de la energía vinculada al mar, que creo que es un nicho de futuro para nuestra economía. Ahí hay muchas empresas que pueden aportar porque tienen capacidad productiva. Les faltará juntarse, les faltará una orientación y eso lo tiene que hacer la política, porque si no, no lo harán. Harán cada uno lo suyo. Harán cada uno lo suyo. Por alusiones, vamos a ver. Yo al decir que no la política no pinta nada, no, es un minuto para contestar a eso. No quiero decir que los políticos no tengan nada que ver, para nada. He dicho que eso no se puede debatir en el Parlamento. En el Parlamento se pueden debatir después, cuando se ha llegado a una serie de conclusiones, todo lo que yo he dicho antes, entre todos los políticos que nos representan a todos los ciudadanos, es donde puedo decir estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo y qué pegas pone. El plan de gobernanza fue tu obra maestra en aquellas 2 legislaturas, porque me acuerdo perfectamente, no sé cuántos volúmenes tengo yo del plan de gobernanza en casa, y no sé a cuántas ruedas de prensa fuimos con el plan de gobernanza que tú explicabas, o sea que me acuerdo perfectamente del plan de gobernanza. Sí señor, eso es una idea de lo que queremos hacer en esta región. Sí señor, está dirigida por el gobierno regional y la economía de Hacienda, que es la que tú llevabas, sobre todo. Vale. Y los empresarios detrás, escuchándola y viéndola en las mismas ruedas de prensa a las que yo asistí. Yo no digo que los políticos no intervengan para nada, naturalmente que son necesarios, naturalmente que tienes que marcar. Pero tú has dicho una frase antes, en lo que basa,
todos los proyectos, que es lo público-privado. Y esa combinación, naturalmente, en eso estamos de acuerdo todos. Pero yo creo que estamos de acuerdo todos los políticos también. Por eso yo quitaba ideología. Es decir, estamos de acuerdo que tiene que ser una combinación de público y privado, naturalmente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pues lo tenemos todo muchísimo más fácil. Eso es lo que quería decir. Es decir, no que el gobierno subvencione un modo productivo, bueno, pero se puede entender así, mucha gente lo hace. Por eso, sí. Y no, es lo que yo digo que no. Tú tienes que dar las facilidades políticas que puedas para que estos señores puedan desarrollar todas las ideas que has marcado tú, como sobre la industria del mar, toda la energía que... Pero los políticos en el Parlamento, aquí lo del PP, aquí el PRC, aquí el PSOE, ahí Ciudadanos y tal, esos señores ahí dentro no van a llegar nunca a nada. A nada. Y si tú presentas el proyecto como le presentaste el plan de gobernanza, que me acuerdo perfectamente, seguramente los del PP dijeron que no valía para nada. No sé si... lo criticaron totalmente. Bueno, perfectamente. Seguramente si lo hubieran presentado el PP, tú hubieras dicho lo mismo de ellos. Seguramente, sin entrar a más desvalor. Perdón. No, es que además yo creo que tenéis razón los dos, pero en diferente proporción, en mi opinión, de la que exponéis. Y me explico. Yo creo que es un problema de todos y la solución debe venir de todos. Indudablemente el aspecto político es importante, es fundamental. Lo que ocurre es que quizás haya ocupado demasiado espacio. Y digo quizá porque seguramente sería una circunstancia de debate. Y el empresario se haya relegado más atrás del espacio que debiera de ocupar y por lo tanto la proporcionalidad ha hecho que no tenga sentido. Yo conozco tu plan, yo le he visto, le he analizado y dentro de mis capacidades y de la otra gente con la que lo hemos visto es bueno, es muy bueno, pero tenía un problema a mi modo de ver, no voy a pluralizar, y era la falta de acuerdo que habéis llegado a mencionar. Y precisamente ese es el principio de lo que ahora necesitamos, a nuestra forma de entender. Desde que ha llegado este gobierno, desde que yo estoy como presidente de COE, hemos solicitado la necesidad de realizar un diagnóstico de cuál es la radiografía de la región. Me lo habréis oído 1.000.000 de veces porque lo he dicho en todos los foros y en todos los lugares, y partiendo de ese diagnóstico consensuado, un plan que denominemos estratégico regional de gobernanza o busquémosle un nombre para que a todos nos vaya bien, ¿vale? Y además una herramienta de seguimiento de lo que hagamos, ¿vale? Esas tres partes. Pero esas tres partes, lo que nos hemos dado cuenta después, y contando con todo lo que hay, y con todo lo que se ha hecho antes, por unos y por otros, porque es importante contar con todo lo que se haya hecho previamente, pero también aprendiendo entre todos. Y yo creo que el primer punto de partida ha de ser un acuerdo político. Fíjate lo que te estoy diciendo, porque si necesitamos una visibilidad, una estabilidad, una orientación más allá de una legislatura y de dos, vamos a necesitar un pacto de todos. Y ese pacto no puede ser una vez iniciado lo que planifiquemos, sino en el mismo momento de partida, porque si no, la otra parte no lo va a querer. Tú conoces la política mucho mejor que yo. Por lo tanto, o bien nos ponemos de acuerdo desde el primer momento en llevarlo adelante y en cómo hacerlo, cómo abrir la participación para que todo el que quiera participe. Evidentemente ha de estar coordinado por un grupo y en mi opinión, y después de analizar todas las posibilidades, con todo el respeto, creo que ese grupo de trabajo ha de ser procedente del diálogo social, porque es el único que puede arbitrarlo aceptadamente por todos, con sus más y sus menos, pero evidentemente abierto a todos, ¿no? A su participación. Y te soy franco, de verdad, o sea, no puede ser un plan político, porque enseguida la otra parte, la que sea, lo va a echar abajo, y por tanto el trabajo va a ser, como plan de gobernanza y como todos, al cajón, o sea, y tendrás varios en el cajón, además. O sea, necesitamos algo que funcione, y para que funcione tiene que partir del acuerdo de todos. Si no, no valdrá de nada. Todos podremos dar sugerencias, si un plan eólico marino o yo creo que un plan terrestre marítimo.
O sea, me da igual, no. Tendremos que ver, en primer lugar, qué es lo que somos, qué es lo que tenemos, qué es Cantabria ahora mismo, en este momento. Y luego tendremos que ver cuáles son las tendencias que hay en el mundo, porque es evidente. Y además tendremos que hacer uso de los ejemplos que hay en otros lugares, tanto de España como de Europa, como de cualquier otra parte del mundo, que los hay. Que esto de lo que estoy hablando no es algo que me invente, es algo que existe, que hay regiones muy similares con problemáticas muy parecidas a la actual y con un histórico incluso, pero que te quedas asustado hasta qué punto es semejante en algunos lugares de Europa mismo, que han desarrollado planes y que han salido adelante de una situación parecida a la nuestra. Vamos a ver, Lorenzo, hay una parte, sustancialmente estoy de acuerdo contigo en que en un punto de partida clave tiene que haber un acuerdo político y social, y yo cambiaría el orden incluso, un acuerdo social y político, me explico. No, lo digo porque el orden de los factores sí puede alterar el producto. ¿Vale? Porque vamos a ver, si hay un acuerdo social, en el sentido de que las fuerzas sociales con el gobierno negocian, pactan y diseñan las líneas estratégicas de futuro de la comunidad autónoma, por donde creemos que tiene que ser el futuro de la comunidad autónoma, será más fácil el acuerdo político. Será más fácil. Yo creo que es muy difícil. Ángel, discúlpame, no habrá acuerdo político si no hay uno previo. Estamos en una circunstancia en la cual... No, lo previo es la voluntad política de llegar a acuerdo. Exacto, vale, de acuerdo. Vale. Pero yo digo, la voluntad política de llegar a acuerdo será más fácil de conseguir si previamente las fuerzas sociales ampliamente representadas y las fuerzas gubernamentales que tienen los instrumentos para después desarrollar llegan a acuerdos que trasladan al ámbito de lo político y se sustancian, desde mi punto de vista, sí, en debates de fondo en el Parlamento, con acuerdos parlamentarios, con acuerdos en el Parlamento como gran política. Eso es lo que falta en esta comunidad autónoma y ha faltado tradicionalmente en esta comunidad autónoma. Pero ahora se da, Ángel. Es decir, sí, desde el primer momento que se firma en agosto, 28 de agosto, se constituyó la Mesa General del Diálogo Social y en la misma se acuerda llevar adelante esto. Y en la primera reunión que hay de trabajo se establece que se va a desarrollar esto y hay acuerdo entre las partes sociales y el gobierno. Porque no sé. Bueno, yo lo que te digo es, yo no sé, no conozco los intríngulis de la negociación y del acuerdo, no estoy en ello, no lo conozco y no te puedo decir, no te puedo decir. Pero creo que ese es uno de los caminos. Te recuerdo que hasta agosto del año pasado no había negociación. Es verdad, es cierto. No había ni siquiera había interlocución. Es cierto. Es verdad que las circunstancias eran muy comprometidas, y por tanto había poco que negociar, para entendernos. Con abrir la puerta todos los días era suficiente, pero eso no disculpa que a pesar de todo, y precisamente situaciones de una gran dificultad, es donde quizás se necesite más el empuje colectivo, incluso pues para saber los límites de los que podemos plantearnos. Perdona, Ángel, vamos a concretar dos términos que a lo mejor los ciudadanos los pueden entender, porque estáis hablando vosotros de proyectos, lo que tendría que ser con una labor muy interesantísima en cuanto a trabajo. Pero el espectador que nos esté viendo dice, muy bien, estoy escuchando atentamente a Ángel Agudo, estoy escuchando atentamente a Lorenzo, los dos tienen razón. Hechos tangibles. La mesa de concertación se reunió al día siguiente de las elecciones, hasta hoy. No, hasta hoy no, disculpa, ha venido reuniéndose, establecimos una estructura sectorial. No, pero es que te voy a decir. Lorenzo, te voy a explicar. Lorenzo, vamos a intentar explicarte una cosa. Tú explica lo que quieras. No, pero es que te lo explico muy sencillamente. Se establecen 11 mesas sectoriales y 2 especiales. Se empieza a trabajar en ellas, en unas mejor que en otras, porque es cierto, unas consejerías han tenido más predisposición que otras. Es verdad. Pero lo que también es cierto es que se crea una mesa especial, que se llama del nuevo patrón de crecimiento, que debiera haber sido retroalimentada por las sectoriales y esta a su vez. Pero sí es cierto lo que decía Ángel, es que previamente no había habido nada. No, es verdad. Hombre, vamos a aceptar. O elaboramos vamos a proyecto hombre, juntos, si no aceptamos, no hay, sin ganadores ni vencidos. Si no aceptamos que los 4 años anteriores eran brutales, no solamente para Cantabria y para toda España, mal vamos. Aquí lo que pretendemos es avanzar. Yo lo que quiero es avanzar. Pero construyendo. Correcto. Yo lo que quiero es avanzar. Yo lo que aquí no quiero es examen. Yo lo que quiero es avanzar. Y avanzar es decirles a los que en estos momentos nos estén viendo, porque se nos ve en la zona del Besaya, este jijijaja que hay con Torlavega y con la zona del Besaya. Este jueguecito de escapismo que se está haciendo en Torlavega y Besaya, porque lo que quiere decir, no, es que estamos todos los días, pero sigue igual,
Y cuando nuestros políticos hablan, se hacen juegos de escapismo, no se dice la verdad. A lo mejor soy un poco cruel yo en esa afirmación, pero lo que a mí me transmite, es que no se les está diciendo la verdad. Eso por un lado. Pero y por otro lado, Ángel. La verdad con respecto a qué, es que no entiendo cuál es el Pues que Torrelavega está paralizada. Bueno, pero vamos a ver. ¿Te parece poco? No, pero vamos. ¿Y te parece poco que Torrelavega está paralizada? ¿Cuáles son las? ¿Y eso no lo dice nadie? No. Pero si ¿Cómo? No, si lo dicen todos. No, Ángel, el problema no es que, el problema lo decimos todos. No. El problema es a quien corresponda dar soluciones. Que vale, eso bien, quiero saber yo. Es a lo que hay. Pero déjame una cosita más y me imagino, no sé si estaremos de acuerdo o no. Claro que lo decimos porque se ven. ¿Cómo no se van a ver ellos? Todos los días, y tú y yo lo vemos, que no arrancan. Y los que viven allí, más todavía. Lo que quiero es que alguien diga, señores, estamos haciendo esto y esto. Vale. Pero con realidades. Perdón, Ángel, mi crudeza, no con mentiras. No con algo, perdona Juan, no con algo que antes de las elecciones ningún partido político tenía fe. Oye, los únicos que tenían fe eran los sindicatos porque no les quedaba otra. Estoy hablando de SNIAF. Perdona, ¿qué te parece? Ningún partido político. ¿Qué te parece a ti si yo te digo ahora mismo que hay un proyecto a punto de abrir 200 puestos de trabajo en Torrelavega? Magnífico. Pues está, se hace. ¿Ha tenido algo que hacer el gobierno? ¿Ha hecho algo el gobierno o no ha hecho algo? Que yo se sepa. graba todo. Que no. Que yo sepa. Que no. Que no sepa. ¿Ha impulsado eso o no? Bien. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? A ver, ¿a costa de qué? No soy la intención. Dinero público, cero. Dinero público, cero. A costa de solventar problemas de índole, digamos, ¿A qué coste? Dinero público, cero. Dinero público cero. Dinero público cero. Ángel, dinero público cero. Claro. Quiero decir, pero es que el dicho, yo cuando entrevisté, antes de las elecciones, cuando yo entrevisté antes de las elecciones, ni PSOE, ni PP, ni PRC, no había más partidos, me parece, ninguno de esos tres daba un duro por SNIACE. Ninguno de los tres. Vale, pero estamos hablando de ahora, ¿no? Sí. Estamos hablando de ahora. Yo lo que digo es ahora. ¿Y esa es la solución? Por supuesto que no. Por supuesto que no la solución, se necesitan más cosas, se necesitan muchas más cosas en el ámbito no solamente de Torrelavega, sino en el ámbito de la comunidad autónoma. Y a la última, lo del Parlamento de Cantabria, lo de paralizar los presupuestos. A mí cuando me hablan se les llena la boca de Cantabria y se está paralizando todos los presupuestos con un nombre propio, a mí de verdad es que se me caen las carnes. Si no echas a una persona, no hay presupuestos. ¿De qué estamos hablando aquí? Y como esos típicos juegos de política, a mí no me gusta. A mí lo que me gusta es, como dice Lorenzo, como dice Ángel y como dice Juan, es que Cantabria vaya más. A mí paralizar todo eso, y además que públicamente se ha dicho, si este señor no se va, no hay presupuestos. Estamos hablando de cosas diferentes. Por cierto, sin conocer los presupuestos. Pero es que porque todavía no los hay, ni los puede haber. A ver, vamos a ver, porque yo hay cosas que no entiendo. Vamos a ver. Y no quiero irme del Besaya tampoco, porque yo creo que es cierto que hay que hablar más claro y más rotundamente de qué es lo que se pretende o qué es lo que se quiere hacer. Hay una mesa, es cierto, como decía Ángel, dentro del diálogo social, es cierto, y se han hecho unos planes para ello. Lo que también es cierto es que todavía no se han dotado de partida presupuestaria. Y claro, no se puede elaborar ningún tipo de planificación si no tiene su dotación económica. Por lo tanto, no hay nada, ¿vale? Mientras una cosa no protege la otra. Estaba equivocado yo, ¿vale? Juan. No, pero hay otro. No, sí, bueno, perdón. No, el aspecto de los presupuestos, yo creo que, a ver, son dos cosas muy diferentes. La estrategia política, de la cual Ángel sabrá más, y de un presupuesto para una región, como es lo que debemos de tener, o mejor dicho, como es lo que ya debiéramos estar discutiendo, ¿vale? Que sobre eso es lo que podemos hablar, porque me parece suficientemente importante. Y con el debido respeto, y tú sabes mucho más de esto que yo, sin duda, vamos, pero de lejos. Yo personalmente no me creo que por no disponer del techo de gasto no se puedan elaborar unos presupuestos. O al menos hacer una estimación de los mismos. Te lo digo muy fácil, es que no sabemos los ingresos. Vale, es que esa es otra cosa. No, pero es que forma parte de lo mismo, me explico. El gobierno de España, vamos a ver, los presupuestos de la comunidad autónoma se nutren de los ingresos que nos salen del modelo de financiación autonómica, de los ingresos de los impuestos propios y del endeudamiento. Esos son los ingresos. El 80% de esos ingresos es el modelo de financiación. Sí. Y ese modelo de financiación nos tiene que decir el Estado. Habitualmente lo decía en el mes de junio,
del año anterior, cuánto va a ser las entregas a cuentas que nos va a dar para hacer el presupuesto. Correcto. Eso no lo hay, ese dato no existe. Ya, pero... Hoy, porque, entre otras cosas, porque el gobierno de España, por el tema de estar en funciones y demás, esa información no la ha dado. De hecho, lo que va a haber es una modificación de la ley de estabilidad presupuestaria que va a llevar al Parlamento el gobierno en funciones para desbloquear esa situación. ¿Ya se conoce? No, todavía no, porque no está aprobada. Bueno, bien. No está aprobada. Entonces, cuando se desbloquee eso, entonces podrá dar el margen que tienen las comunidades autónomas, porque es el 80% de los ingresos. No sabemos los ingresos que vamos a tener la comunidad autónoma. Y a partir de no saber los ingresos, no saben los gastos. No sabemos cuánto es el margen de endeudamiento que vamos a tener. Pero esto, Ángel, es para que no se incluya la Quinta Labat, la residencia Marcano y todo esto, ¿no? Vamos a ver, como posibles ingresos. Vamos a ver. Que estamos hablando de los ingresos que te dice el Estado que vas a tener de los impuestos. La Quinta Labat son ventas de activos que dependen del gobierno de Cantabria, es otra cosa. Está hablando de el 80% de nuestros ingresos nos lo dice el gobierno de España habitualmente en el mes de junio. Tú tienes una del año previsión de tus anterior. ingresos a cuenta, ¿no? No tienes ningún conocimiento. Ningún conocimiento. Y Ángel, tampoco se ha hecho nunca sin conocimientos como estos. Nunca se ha hecho un presupuesto. No lo puedes hacer. ¿Nunca se ha elaborado un presupuesto? Hombre, en las épocas más atrás no lo sé. Yo te digo, en los 8 años que yo estuve en la comunidad autónoma de consejeros, supongo que los siguientes y la actual, no. El punto de partida es conocer tus ingresos y tu capacidad de endeudamiento. Pero sí controlar lo que tú decías, controlar el gasto y el endeudamiento. Se podría ajustar el endeudamiento, un poco. El margen del endeudamiento te lo da también el Estado, te lo da la Ley de Estabilidad Presupuestaria. De hecho, se ha revisado y este año iba a ser más duro, el año que viene nos van a dejar el 0,7%, con lo cual va a haber un cierto margen y demás, un cierto margen. Pero claro, hasta que no tengas el cogollo de la información, es que es como decir, yo quiero construir esta casa, ya, pero no sé si tengo cemento. Es que es imposible. Lorenzo, entiende, o sea, yo no es para justificar al gobierno ni mucho menos, pero no es posible elaborar un presupuesto si no tienes la partida de ingresos y demás. Más o menos tienes unas partidas de gasto que son muy fáciles de calcular, que es capítulo 1 fundamentalmente, que es el gasto de personal, básicamente. Y eso va a crecer más o menos un porcentaje en función de las plantillas y demás. Sabemos también... ¿Está justificado ese crecimiento teniendo en cuenta la situación en que nos encontramos? Es empleo, ¿no? Sí. Es empleo. ¿Hablamos de crear empleo o no crear empleo? O sea, los profesores es gasto público también, y son profesores, y los personal sanitarios más. Meter 2.000 no, más, ni más no, 3.000. pero quiero decirte, ¿por qué los no profesores... 3.000 más? Es empleo. Pero vamos a ver. Meter 3.000, Ángel, es empleo. Tú sabes perfectamente cómo te lo digo. Vamos a ver, es que tú me has contestado y yo te digo, pues en vez de meter los que meter 5.000 más. Vamos a ver. Tú, primero, hay que intentar explicar a la gente que cuando hablamos de empleo público no solamente estamos hablando de la administración. Empleo público también son los profesores, empleo público son los docentes, empleo público son los sanitarios, empleo público son las personas que desarrollan la ley de dependencia. Eso también es empleo público y genera empleo público, ¿vale? Y eso hay que hacerlo, porque eso forma parte de algo esencial, que es el estado de bienestar. Y el estado de bienestar es competencia... Pero si no hay ingresos, no hay estado de bienestar, Ángel. Pero vamos a ver. De verdad, es que hay cosas... Ángel, caramba, con todo el cariño que llega un momento en la conversación, si no hay estado... Ángel... ¿Me dejas un segundo? Te acabo de decir que uno de los problemas que tiene Cantabria en su economía, es el bajo nivel de consumo como consecuencia de una renta disponible por debajo de la media. Y eso te lo facilita el estado de bienestar. Por tanto, invertir en estado de bienestar es invertir en economía también, porque si no, tendremos problemas. La gente no tendrá capacidad de consumo para tirar de la economía también. Yo no digo que haya que crear empleo sin más, no, lo que estoy diciendo es que la partida de capítulo 1 del empleo es una partida muy fácil, relativamente fácil de calcular, y tendrá un incremento moderadísimo, muy por debajo del crecimiento del presupuesto, sin duda. Otras partidas del presupuesto crecerán más. Por ejemplo, el capítulo 3, intereses de la deuda, crecerán más, entre otras cosas porque... Ahora tenemos 1 millón, ¿no? Diario. Sí, por ahí, ¿no? No me acuerdo ahora. 1 millón, me parece que era 1 millón diario. Esas son las cifras que se han barajado. Bueno, no. Una cosa es los intereses y otra cosa es la amortización. No confundamos a la gente, coño. O sea, no confundamos. Pero pagamos 1 millón. Lo que estamos diciendo, no. A ver, lo que es intereses de la deuda. Tenemos una deuda por encima de nuestro presupuesto. Eso sí que es cierto. No, tampoco. Bueno. Tampoco. Vaya. Tampoco, no. Tampoco. Bueno. Tampoco. Y lo único que te digo es que
y por cierto, y por debajo de la media española, en términos comparativos, por debajo de la media española. España tiene un problema de endeudamiento, las comunidades autónomas también, y dentro de ese mal, nuestra comunidad autónoma no es de las peores, éramos de las mejores, pero no somos de las peores ahora, ¿vale? Bueno. Y lo que te quiero decir, no, ya acabo con esto, es que el endeudamiento de la comunidad autónoma es 1 millón al día. Al día. Pero el pago de la deuda, el pago de los intereses, no. El pago de intereses eran aproximadamente 90 millones de euros al año, no 365. Bien. ¿Hablar? Estamos deseando. Escucha. Sí. Da patatas por debajo. Pues que tenía Esto no es una tertulia, Juan, que Había llevamos... contestar hace 20 minutos lo que dijo no sé quién. Juan, hombre, Ya, sabes que una llevamos, broma, que es una broma. tertulia nuestra, no es... Que es una- Afortunadamente es distendida No, pero yo no les con mucho corto, no. respeto para todos y cada uno aportando, no es... Yo creo que ya se han dado cuenta, por fin, todos los telespectadores que nos están viendo, de por qué no llegamos nunca a ningún acuerdo sobre el modelo de productivo y demás en Cantabria, ¿no? Por todo lo que habéis estado contando hasta ahora. No os ponéis de acuerdo ni siquiera aquí debatiendo, que era muy fácil poneros de acuerdo aquí. Lo más fácil del mundo es ponernos de acuerdo en esta mesa. Yo creo que lo del modelo productivo, bueno, lo del modelo productivo y de por dónde tiene que ir Cantabria, que un plan de gobernanza sí se pudo hacer, no se hace con multitud de reuniones sectoriales. Yo creo que no. No se hace así. Así se ha hecho siempre. Y siempre se han hecho esas reuniones. Toda la vida, los últimos 30 años que yo recuerde, para unas cosas o para otras. No necesariamente para cosas puntuales, ¿no? Para lo que fuera. Yo creo que eso no es hacer ni diseñar ni un plan estratégico, por llamarlo de alguna manera correcta. ¿Por dónde tenemos que ir? Yo creo que así no es. Yo creo que eso se tendría que hacer pues llamando a expertos de verdad, buscando las comparaciones que tú muy bien has dicho antes, que existen en otras comunidades autónomas. Suiza lo hizo en un momento determinado. Es decir, que eso se podría hacer. En cuanto a lo del presupuesto que acabo de oír, es que habéis dicho tanto, en lo del presupuesto tiene razón Ángela Bodo, ya lo siento muchísimo, ¿no? Si no tiene presupuesto nacional, tú no puedes hacer aquí absolutamente nada. No quiero entrar al detalle, podrías entrar en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no se puede hacer absolutamente nada, de nada, de nada. Y lo puedes prorrogar, lo pueden prorrogar ellos. Pero tú no hacer ningún tipo, creo que es elemental, es decir, que eso es muy... No lo puedes hacer. No es una defensa tampoco del gobierno actual, porque yo no tengo por qué defender el gobierno actual, pero es cierto, es decir, estás cogido por aquí, y en una comunidad tan pequeña que estás, por aquí. Es decir, no tienes capacidad de maniobra ni para decidir, pues no sabes ni siquiera tus márgenes, no sabes nada. Ni lo que te van a pedir, ni lo que te van a poder dar. Y si ellos, por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer? ¿No? Si no se llega a ningún acuerdo, si mantienen los presupuestos de este año, pues se perderán cientos y cientos y cientos y cientos de millones que repercutirá en la vida de cada uno y en la vida de cada una de las comunidades autónomas. Eso estoy completamente seguro. Yo creía que al principio habíamos decidido hablar de cómo era el proyecto y un modelo para Cantabria, y creo que al final no lo vamos a poder diseñar, no por el plan de gobernanza, sino porque al final no estamos de acuerdo o no están de acuerdo, porque yo creo que sois los protagonistas de la vida política y de la vida económica de Cantabria, lo que tú representas y lo que Lorenzo representa, ¿no? Nosotros estamos aquí para criticar. Y es que no, es realmente, lo de antes que habéis dicho Torlavega, ¿quieres un proyecto para Torlavega? Y dice, ¿quieres un futuro para Torlavega? Y dice Ángel lo de Esniace, hombre, eso no se puede decir, eso es jugar sucio. Es decir, Esniace no es el futuro de Torlavega. Lo que estás hablando ni lo representa. Esniace son unas siglas que se han utilizado y manipulado durante los últimos 25 años de manera asquerosa por todos los partidos políticos, por todos. Lo que tú estás hablando que se va a inaugurar ahora es una empresa de 200 y pico empleos, que se podría llamar Esniace o Tangana o como se pudiera llamar. No tiene nada que ver con la imagen y la idea de Esniace que tú y yo particularmente, que somos de Torlavega, conocemos y sabemos. Quiere decir, no hay ningún proyecto para Torlavega, no le hay. No le hay, le tenéis que hacer vosotros, los expertos. Quiere decir, no hay ninguno que se abra Esniace, no es... Eso es una alegría para 200 familias y porque da cierta confianza a Torlavega y porque todo no está perdido y porque podríamos escribir un libro de eso. Bueno, pero no hay un proyecto... Juan, perdona un segundo. Uno tiene que ser prudente y no hablar más de lo que le corresponde en determinadas cosas y menos cuando no tengo ninguna responsabilidad. Alguna cosa hay, ¿vale? Y lo dejo ahí y demás. Y lo cual no quiere decir nada. A lo mejor no se puede hacer porque las circunstancias lo impiden, porque al final son cosas que... Pero ella también dice, van a venir muchas empresas, ¿eh? Y no puedo hablarlo y me tengo que callar. Vale. Yo digo proyectos, no solamente Torlavega y demás. Lo que pasa que es que yo quiero saber una cosa, es decir, hay maduraciones de proyectos. Estamos hablando de proyectos nuevos, con cierta trascendencia en términos de cambio de modelo productivo, a eso me refiero, cierta trascendencia y demás. Se está hablando. Otra cosa es que hay cosas que tardan en concretar. Por ejemplo, yo estuve trabajando en una cosa que al final fue una cosa que no se llegó a hacer, pero que era un proyecto que yo creo que era muy importante para la zona occidental de Cantabria, que tiene que ver con la economía del conocimiento, colegios del mundo. Desde la primera vez que a mí alguien me vino a ver a mi despacho para hablarme de esa idea,
hasta que se pudo concretar la idea y ya incluso licitar las obras y adjudicar las obras que después no se hicieron, pues pasaron 2 años. Y pasaron 2 años que estuvimos trabajando con muchísima discreción. Después al final no se hizo. Y estamos hablando de un proyecto de 100 millones de euros, aproximadamente de inversión, que no se hizo, ¿vale? Y de inversión no pública, de inversión del ámbito privado, ¿vale? Que nos quiere esto se acaba. No, pero una cosa muy importante. Yo, me vas a disculpar, pero no sé en qué no nos podemos poner de acuerdo. Yo estoy convencido de que sí nos podemos poner de acuerdo si se trata de llegar a algo, ¿vale? Y si... Completamente de acuerdo. No, con lo cual, y es que además el punto de partida, y hasta mejor dicho, el punto final, estamos de acuerdo. O sea, podremos discernir, como me dicen en los sindicatos, mira, podemos discernir en qué parte o qué proporcionalidad de público y de privado podamos tener. Venga, va. ¿Vale? Pero estoy convencido de que si partimos de una realidad, de un diagnóstico claro, que vamos, eso ha de ser objetivo, y un objetivo final claro, o sea, vamos a ver si es que nos podemos poner de acuerdo. Ahora, hace falta voluntad para estar de acuerdo y para hacerlo. Esto, pero contigo, todo lo que he dicho. Vamos a ver una serie de cosas. Yo simplemente te voy a dar una... Yo he dicho eso. Simplemente voy a poner unos capítulos, seguramente que vamos a compartir la mayoría de ellos, que son algo positivo de trabajar. La economía del conocimiento, con el I+D de manera sostenida en el tiempo para trasladarlo a las empresas. La logística y el transporte, aprovechando la localización de nuestra comunidad autónoma y los activos que tiene. Hace año y medio lo propusimos, ¿vale? Lo de la logística Perfecto. y el transporte, pues ya y ahora de repente aparece. Se metió en el plan del Besaya, está en el plan del Besaya. Exacto. Pues este es el plan de gobernanza. Por cierto, este es el plan de gobernanza. Por cierto, la industria agroalimentaria de Cantabria, la única que en la época de crisis no ha perdido empleo y ha exportado más. La economía verde, las energías marinas, donde tenemos todo aquello necesario para que se... Ángel, eso me suena a mí desde años atrás. No, eso te lo he leído hace años atrás. Pero bueno, que no pasa nada. Pero son verdad. Son proyectos. Pero es el plan de gobernanza. Sí, pero que lo he leído. La economía vinculada a la tercera edad, y no estoy hablando de la independencia, te lo dejo como idea. Los medicamentos, hombre. No estoy hablando de medicamentos. Pero es que no es solo eso, Ángel. Es eso que has dicho muy bien, y que lo has dicho más veces, y yo también lo he oído más veces. Pero vamos a ver. ¿Y cómo lo haces? ¿Y cómo lo dotas? Claro, ¿Y cómo? Tú explícame es que cómo lo haces. Para que este señor diga de acuerdo. Algo sencillo, desestacionalicemos el turismo. Algo sencillo. Pues entonces cambiemos la moda de vivir de la gente. Cambiemos el calendario escolar. Que ya casi son las 12 de la noche. Gracias a todos nuestros espectadores por este informe económico y social de Cantabria, así a grandes rasgos, con buenos amigos. Por cierto, lo que más me gusta del programa que hemos tenido hoy es que ninguno habéis dicho no es no. Porque claro, si alguno de vosotros dice no es no, se fastidió, no avanzamos nada. Yo lo puedo mejorar eso. No es no mientras no se demuestre lo contrario. Tú como político, Ángel, tú como político, de verdad, la palabra no la tienes, ¿no? Quizá. ¿De verdad? Pues entonces mal vamos. Lo que dice Lorenzo, tender manos, mal vamos. Mal vamos. Venga, no. ¿Qué? Que habíamos acabado. A ver, te digo un minutito, déjame el minutito político. A ver, ¿qué te parece lo de la abstención, lo del no, todas estas cosas? No, eso es una cuestión que el partido tiene que abordar, que estamos en pleno proceso. No me hagas escapismo. Estamos en pleno proceso de debate. Que yo le pregunto a Ángel. Estamos en pleno proceso de debate. A ver, el sábado tenemos un comité regional del partido. Yo allí es donde voy a hablar. Ángel, dime algo, que me echan. Que me vas a tener que meter en el presupuesto. Lo que piense y lo que crea que tiene que hacer mi partido, lo primero que lo van a conocer van a ser los militantes de mi partido el sábado que viene en el comité regional de mi partido. ¿Y para qué están los órganos de ejecución? Ese es el máximo órgano de dirección del Partido Socialista. El máximo órgano de dirección del Partido Socialista Obrero Español. ¿Y para qué les elegimos entonces? Si me vas a consultar a mi afiliado, ¿para qué te elijo yo a ti? Yo creo en la democracia representativa. ¿Qué es eso? La democracia representativa, la que tenemos. Pero los militantes elegimos a nuestros representantes. Claro, yo soy la representativa. Bueno, va. Yo lo que te digo es que a mí,
Sí. Los militantes de mi partido me han elegido para que tome responsabilidades y las voy a hacer. ¿Y Lo voy a hacer. Esa es la A ver, representación. adelántanos, que ya estamos a viernes. Pero que decidan los afiliados no es la representativa. Que ya estamos a viernes. Esa es la directa. ¿Y qué vas a decir? Pero que en esa no Ángel, No, también. Ángel, Pero para determinadas que estamos cosas fuera de también. ti. ¿Y qué vas a decir? Lo diré el sábado, te lo cuento el lunes. Pues estamos ya a viernes. Pero estamos ya a viernes. No, te lo cuento el lunes. Bueno, te diré. pero no, ahora en serio, era jugar muy fuerte lo de no es no en política. Yo siempre he creído que eso tiene que estar desterrado en política, en una negociación. Yo simplemente hago una pequeña reflexión. Sí. Yo estoy imputado por una denuncia del gobierno del Partido Popular que se trasladado al Parlamento de Cantabria, que lo admiten los fiscales, estoy imputado. Siendo imputado, ni debo ni puedo ser cargo público. Y lo admito. ¿Un partido político imputado puede gobernar España? Lo dejo ahí. Un partido político. Imputado. Bueno, pues nada. Consulten con Catalogado la Armada. como organización criminal por 5 jueces de la Audiencia Nacional, ¿puede gobernar España? Bueno, pues ya nos has dado Legalmente titular. sí, ¿no? Bueno, Yo lo sí, siento legalmente por sí, los yo digo compañeros éticamente y de políticamente. los medios de comunicación que les pilla ya para la segunda edición de la tirada de los periódicos, ya pueden poner la frase a Ángel Agudo, que por lo menos nos ha dejado alguna perla. Ángel, que ha sido un placer. Venga. Espero contar más veces contigo. Cuantas veces quieras. Pero no me engañes, ¿eh? No me engañes, ¿eh? No me engañes, que si nos engañas ya sabes que no vamos bien. Vale. Lorenzo, a seguir trabajando, hombre. Claro, que también. Venga, pero a ver si algún día ya arrancamos, o un día en el gobierno salís los tres allí y decís que esto va para adelante, hombre. A ver si es verdad. ¿Qué más queremos todos? Joder, pues nosotros también, y Juan ni te cuento. Juan, que Bueno, muchas gracias por estar con buenas nosotros. noches. Muchas gracias. Bueno, después del fútbol, cada uno, si es italiano, estará encantado. Si es español, pues según como lo mire. Nosotros estamos aquí intentando ser positivos. La próxima semana, verdad o mentira, ya volveremos a nuestro horario habitual a las 9 de la noche los jueves. Muchas gracias.